Hola a todos, buenas tardes o buenos días según donde os estéis ubicando. Soy Rosa Tomás y hoy os voy a presentar el webinar sobre cómo aplicar la realidad aumentada y realidad virtual en marketing. Pues aquí podéis ver los principales puntos que vamos a tratar a lo largo del webinar. Principalmente veremos, por un lado, pues qué son la realidad aumentada y la realidad virtual, en las que veréis que varias veces las denomino como RA y RV para abreviarlo. Luego también veremos las aplicaciones, veremos cuáles son las ventajas y desafíos en el marketing. Luego también veremos cómo hacer una campaña de marketing tanto para realidad aumentada como virtual y luego también ejemplos de campañas de éxito para que tengáis un poco de referencias. Y finalmente pues acabaremos con las conclusiones. Entonces, vamos a empezar por la primera parte de qué son la realidad aumentada y la realidad virtual. Pues bien, la realidad aumentada es una tecnología que lo que nos permite es superponer elementos virtuales como gráficos, sonidos o imágenes sobre el mundo real. Entonces, la realidad aumentada utiliza dispositivos tecnológicos como serían cámaras, sensores y también software para reconocer y rastrear objetos del mundo real y luego superpone estos elementos virtuales sobre el mundo real en tiempo pues, físico, ¿no? Esto permite que los usuarios puedan ver y experimentar en el mundo real con información adicional, lo cual puede ser muy útil para diferentes aplicaciones, como sería pues, la industria del entretenimiento, la educación, el diseño o incluso también el marketing. Y luego, por otro lado, tenemos la realidad virtual. La realidad virtual es una tecnología que lo que permite es que los usuarios se sumerjan en un mundo virtual que se genera a través del ordenador y permita que los usuarios sientan que están presentes en este mundo virtual. Entonces, para lograr esta sensación de inmersión, lo que se utilizan son dispositivos como gafas, cascos y guantes que permiten que el usuario pueda interactuar con este entorno virtual de una forma más natural y realista. Entonces, en lugar de ver el mundo real, el usuario lo que ve es una versión generada por un ordenador que lo que simula es una realidad de una forma convincente. Entonces, aquí también se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones, también desde el entretenimiento y los juegos, hasta también pues, educación y formación empresarial. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre la realidad aumentada y la realidad virtual? Pues las podéis ver aquí resumidas de forma visual, pero básicamente sería que, por un lado, la realidad aumentada lo que hace es superponer esta información digital a vista del mundo real, mientras que la realidad virtual lo que hace es crear una experiencia totalmente generada por tecnología informática. Luego también lo que vienen a ser los dispositivos que se utilizan son diferentes en la realidad aumentada y virtual. Generalmente los de la realidad virtual son algo más sofisticados para permitir esta inmersión, como serían, pues, por ejemplo, los cascos de realidad virtual y también los controladores. Y luego, por último, tendríamos que la realidad aumentada pues, nos permite mejorar la realidad existente y virtual, mientras que la realidad virtual solo nos permite mejorar esta realidad virtual específica que estamos creando. Luego vamos ya a la parte de las aplicaciones que podemos ver dentro del marketing. Pues una primera aplicación sería la de poder interactuar con los productos en tiempo real. La realidad aumentada lo que nos permite es probar productos de forma virtual antes de comprarlos, como sería, pues, por ejemplo, probar ropa, maquillaje o colocar muebles en vuestra casa, mientras que la realidad virtual lo que ofrece son experiencias inmersivas para explorar estos productos o servicios en un entorno virtual, como sería, pues, probar un coche y personalizar sus características. Tengamos en cuenta que cada vez son más las personas que hacen sus compras de forma online, pero esto conlleva unas desventajas, ¿no? Como, por ejemplo, no poder probarte el producto y ver cómo te queda, como lo harías en una tienda física. Entonces, la realidad aumentada y la virtual ayudan a romper esta barrera gracias a una experiencia de compra más inmersiva y real. Entonces, esto permite potenciar las ventas y el compromiso que uno puede tener con una marca, ya que de hecho hay estudios que indican que más del 50% de los usuarios deciden utilizar estas tecnologías para evaluar productos si es que la marca ofrece esta opción. Esto, por lo tanto, nos indica que es muy positivo valorar utilizarlas en nuestra estrategia de marketing si nos es posible. Aquí ahora os voy a mostrar un ejemplo de, por ejemplo, cómo se vería lo que viene a ser la realidad aumentada en un uso práctico, pues, por ejemplo, para ver cómo te queda un pinta uñas en tus propias manos o cómo te quedaría el maquillaje en tu propia piel.
Después pasamos a otra aplicación que sería la de las campañas publicitarias. Entonces, con la realidad aumentada lo que podemos hacer es crear nuevas formas de interactuar con los usuarios y generar un mayor impacto con las campañas publicitarias. Entonces, se pueden hacer anuncios de realidad aumentada en medios impresos, como podrían ser revistas, vallas publicitarias o dispositivos móviles, para que estos usuarios puedan desbloquear estas experiencias interactivas, como por ejemplo visualizar un contenido adicional, jugar a un juego o recibir cupones y descuentos exclusivos. Una forma de hacerlo sería escaneando, por ejemplo, un código QR, como veríamos en este ejemplo de aquí de Goico, y luego escaneando este QR se dirigía a un link en una web donde el usuario podía jugar a un juego en específico. Pero también tenemos este ejemplo de aquí de la taquetera, que básicamente también permitía que te dirigiera a la web y pudieras ver cómo quedaría su plato específico en tu mesa para que pudieras ver realmente si era algo que te podía apetecer o no para poder dar el paso a, por ejemplo, pedir un producto específico de su carta. Luego también, si es posible, se podría llegar a plantear una campaña de publicidad geolocalizada, aprovechando la ubicación de lo que vienen a ser los usuarios para mostrarles anuncios que sean relevantes en función de su entorno. Por ejemplo, si pusiéramos un código QR en medio de Barcelona, donde los usuarios pudieran recibir ofertas especiales o información sobre restaurantes cercanos, al escanear este código estaríamos aprovechando esta geolocalización para hacer nuestras promociones. Ahora pasamos a otra explicación que os quería comentar, que sería, por ejemplo, cómo aplicar la realidad virtual. ¿No? Hemos estudiado un poco la realidad aumentada, pues veremos la realidad virtual. Esto también nos ofrece como oportunidades únicas, ¿no? Para que las marcas puedan ofrecer experiencias inmersivas y muy interactivas, como serían, por ejemplo, juegos o simulaciones de productos en entornos virtuales. Incluso también se podría plantear promocionar eventos específicos de una marca a través de la realidad virtual. Entonces, el nivel de inmersión y realismo que nos ofrece la realidad virtual no se puede conseguir con otros medios publicitarios tradicionales, como sería, por ejemplo, la televisión. Así que esto lo que nos permite es captar la atención del público de una forma más impactante, pero también más memorable, ¿no? Porque ayuda a generar una conexión más profunda y, por lo tanto, a largo plazo podemos llegar a tener mejores resultados. Aquí os he puesto un ejemplo de Gucci, lanzó lo que se denominaba Gucci Town, que era un mundo virtual dentro del metaverso de Roblox, donde los jugadores lo que podían hacer era explorar la ciudad, aprender un poco sobre la historia de la casa, crear también incluso sus propias obras de arte y comprar ropa y accesorios de Gucci para sus avatares. Entonces, realizar esta acción permitió a Gucci no solo aumentar todavía más su reconocimiento de marcas, hacer una promoción de la misma, sino que además también les permitió abrir una nueva fuente de ingresos a través de las criptomonedas, porque podían alcanzar a un target que previamente seguramente no llegarían si no fuese con este uso de la realidad virtual. Entonces, os quiero poner también otro ejemplo, que sería el de promociones de eventos. Como os comentaba, también podemos promocionar eventos con la realidad virtual. Esto es lo que hizo Red Bull con lo que viene a ser la promoción del Red Bull Air Force. Lo que hacían era promocionar la experimentación de la emoción de lo que vienen a ser las carreras de una forma más inmersiva desde cualquier lugar del mundo. Entonces, al no haber estas limitaciones geográficas, ¿no? De quién puede ir al evento o no, porque quizá por disponibilidad no puede ir a otro país o a otra ciudad, al poder promoverlo de esta forma no había estas limitaciones geográficas, por lo tanto podían ampliar considerablemente al alcance del evento y por lo tanto generaron una gran participación que también reforzó la asociación de la marca con todo lo que viene a ser relacionado con Red Bull, que sería la adrenalina y el entretenimiento extremo. ¿Vale? Luego ya pasamos a una tercera aplicación y es que la realidad aumentada y la realidad virtual permiten a las empresas formar experiencias de aprendizaje inmersivas para poder capacitar a los empleados y a los clientes de una manera interactiva, también segura y realista. Entonces, se pueden practicar habilidades y procedimientos de una forma controlada, ¿no? Entonces, no tenemos estos riesgos asociados de hacerlo en el mundo real.
por lo cual podemos pues, reducir errores y aumentar la productividad del negocio. Y ahora os estáis preguntando, pues, ¿cómo se relaciona esto específicamente con el marketing, ¿no? Pues el hecho de tener un personal bien capacitado y preparado impacta directamente en lo que viene a ser la calidad del servicio al cliente. Entonces, si podemos asegurar que los conocimientos y habilidades que tienen nuestro personal están alineados con el hecho de maximizar esta experiencia del cliente, esto puede tener un impacto muy positivo en la reputación de la marca y también en un mayor número pues, de recomendaciones positivas y pues, repeticiones de ventas o negocios existentes. Luego, por otro lado, también tenemos la diferenciación y el posicionamiento de la marca. Si hacemos uso de la realidad aumentada y la realidad virtual para capacitar a los empleados, está denotando una mentalidad innovadora y de vanguardia de la empresa. Por lo tanto, puede ayudar a diferenciarse de los competidores y que la marca se posicione como una líder en la industria. Vale, pasamos ya a las ventajas y desafíos que tiene la realidad aumentada y virtual en el marketing. Empezamos por la parte de la realidad aumentada. Por un lado, tenemos que nos permite que los usuarios interactúen de forma interactiva con los productos o los servicios de una marca. Por lo tanto, esto puede generar un mayor compromiso y participación. Luego también tenemos la parte de personalización, donde vemos que las marcas pues, pueden ofrecer experiencias personalizadas y adaptadas a las necesidades individuales de cada usuario, como veíamos en los ejemplos de antes. Y finalmente también tenemos la parte de engagement, ¿no? Pues que brindan una experiencia pues, que es innovadora y atractiva, por lo tanto, permite captar pues, de forma más prominente la atención del público objetivo. Pero por contra, aunque sí que es verdad que la realidad aumentada ha ido ganando popularidad, todavía existe una parte de la audiencia que no está familiarizada con esta tecnología y, por lo tanto, es posible que necesiten una educación previa antes de empezar a utilizarla. Teniendo en cuenta también, por ejemplo, el target al que nos podemos estar dirigiendo. Quizá pues, no estará suficiente familiarizado con el uso de las tecnologías, como sería, pues, por ejemplo, un target más senior y, por lo tanto, podrían ser más reticentes a utilizar este tipo de herramientas. También tenemos las barreras técnicas, porque hay algunas aplicaciones de la realidad aumentada que requieren uso de dispositivos especiales, como serían, por ejemplo, pues, gafas, o que el teléfono móvil sea compatible con ese tipo de tecnología. Esto lo que puede hacer es limitar la accesibilidad para algunos usuarios porque quizás no tienen estas tecnologías alcanzables y, por lo tanto, no pueden llegar a ser parte del target de nuestras estrategias con realidad aumentada. Y, por último, también tendríamos la parte del coste. Puede ser un desafío para algunas empresas del hecho de realizar la inversión que significa desarrollar el contenido y la tecnología que son necesarios para este tipo de estrategias. Entonces, siempre es necesario ver si realmente a nivel de costes puede ser algo viable o no para la empresa. Y para la realidad virtual veréis que, sobre todo en la parte de desafíos, son muy similares, pero bueno, es que en la parte de ventajas lo que permite es, como comentaba antes, es ofrecer una experiencia inmersiva, ¿no? Que transporte a los usuarios a entornos virtuales que son muy realistas. Esto lo que genera son pues, emociones y conexiones más profundas con las marcas que, como comentábamos, pues, a largo plazo esto puede tener un impacto muy positivo. Esto lo que viene a hacer es tener esta experiencia memorable y única, que lo que puede hacer es destacar frente a otras estrategias de marketing tradicionales y, por lo tanto, dejar una impresión más duradera. También tendríamos el hecho de poder utilizar el storytelling, ¿no? Es decir, contar historias de una manera completamente nueva que permita que las marcas puedan transmitir el mensaje de una forma más efectiva y, por lo tanto, que se recuerde de mejor manera de que lo haríamos con otras estrategias de marketing. Los lados negativos, también bastante similares a los que comentábamos con la realidad aumentada, ¿no? Aunque han ido ganando popularidad, todavía queda camino por recorrer en cuanto a la adopción masiva de este tipo de tecnología y también en la familiaridad de que se pueda utilizar por parte de un público más genérico. También están las barreras técnicas de pues necesitamos dispositivos específicos, como serían los cascos de realidad virtual. Puede ser que no todo el mundo tenga acceso a ellos y, por lo tanto, limitamos el alcance y la adopción masiva de la campaña. Y, por último, también el coste, ¿no? Pues puede ser que hay empresas, sobre todo las más pequeñas, que tengan un desafío a la hora de implementar estrategias de este tipo. Entonces, ahora una vez hemos visto, pues, qué es la realidad aumentada y virtual, cuáles son sus ventajas, desventajas y cómo las podemos aplicar, vamos a ver
cómo hacer una campaña de realidad aumentada y realidad virtual. Aquí os he dejado un resumen de los principales puntos a seguir a la hora de diseñar y ejecutar una campaña de realidad aumentada virtual y ahora los vamos a ver más en detalle. Entonces, lo primero de todo que debemos hacer siempre es identificar los objetivos de la campaña. Es decir, ¿qué queremos conseguir con ella? ¿Queremos aumentar el conocimiento de marca? ¿Queremos mejorar la interacción con los clientes? ¿Queremos impulsar ventas? ¿O quizá queremos aumentar la participación de los usuarios? Pues es importante que definamos bien cuáles son los objetivos principales que queremos conseguir y que además también nos aseguremos que esos objetivos sean, lo que seguramente habéis escuchado muchas veces, que sean objetivos SMART. Tenéis aquí detallado qué quiere decir, pero sería básicamente que sea un objetivo específico, también debe ser medible, alcanzable, relevante y temporal. Entonces, tener estos objetivos de SMART nos van a permitir evaluar el éxito de la campaña y ver si realmente está funcionando o no. Entonces, una vez tenemos definidos cuáles son los objetivos, debemos realizar una investigación detallada para comprender a nuestro público objetivo. Aquí en esta tabla os he puesto las principales características, comportamientos e intereses que nos interesaría averiguar de nuestro buyer persona para que así lo podamos adaptar nuestra campaña de forma más efectiva a sus intereses, necesidades o incluso ver la viabilidad de hacer una campaña de este tipo. Tened en cuenta, como os comentaba, que la realidad aumentada virtual puede no ser para todas las empresas o audiencias. Es decir, tenemos que ver si este tipo de tecnologías serían algo en lo que podrían estar interesados y que podría funcionar para captar su atención. No será lo mismo tener un target joven de entre 20 y 25 años que, por ejemplo, tener un target de 60 años para arriba y que quizá pues, este tipo de tecnologías no sean la forma más efectiva de llegar a ellos. Entonces, es importante que veamos diferentes puntos, como por ejemplo, dónde buscan la información, qué es lo que qué tipo de experiencia buscan cuando investigan productos o servicios y tener muy clara esta info para ver si realmente tiene sentido aplicarlo en nuestra campaña o no y también para, en el caso de que sí, que veamos que es algo interesante, pues tener toda la información necesaria para que realmente la campaña quede bien adaptada a sus necesidades, intereses y pains que puedan tener. Vale. Luego, a partir de aquí, lo que debemos empezar a hacer es investigar cuáles son las opciones que tenemos disponibles de plataformas y tecnologías de realidad aumentada y virtual que tengamos pues, en el mercado. Entonces, tenemos que examinar lo que vienen a ser características, funcionalidades, la compatibilidad que tiene con dispositivos y también el tipo de experiencias que ofrecen. Por lo tanto, debemos ver cuál es la base adecuada para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado y también cuáles son las más usadas por parte de nuestro público objetivo para que así pues, resulten más atractivas y accesibles para ellos. Entonces, debemos ver pues, si merece la pena utilizar pues, un tipo u otro para tener pues, un mayor alcance y escalabilidad que puedan ofrecer y luego también pensando en lo que viene a ser la capacidad que tiene de llegar a la audiencia de forma pues, efectiva para que podamos adaptarla a medida que crece el negocio. Aquí también es importante tener en cuenta cuál es el factor coste asociado, es decir, necesitamos tener conocimientos técnicos que estén especializados para implementar esta campaña con este tipo de tecnología. Debemos contar con una persona que gestione esta tecnología de forma efectiva. También podemos plantearnos, pues quizá hay costes asociados como licencias o mantenimiento y soporte técnico que deba tener en cuenta y que puedo asumir o no puedo asumir. Es importante ver todos estos puntos para ver que encajan dentro del presupuesto que tenemos disponible y de las posibilidades y capacidades que tenga nuestra marca. Entonces, aquí os he dejado algunos ejemplos de tecnologías que tenemos ahora mismo en el mercado. Por ejemplo, tendríamos el iRecore y iRekit, que ofrecen pues, funcionalidades como el seguimiento de movimiento de detección de superficies, reconocimiento de imágenes, que permite pues, superponer objetos virtuales con el mundo real. Por un lado, tendríamos la primera estaría más centrada en Google y la otra en Apple. Luego también tenemos pues, Oculus Rift y Unity, que bueno, la parte de Oculus Rift nos permite que los usuarios tengan
la oportunidad de sumergirse en entornos virtuales y puedan pues, disfrutar de juegos, de aplicaciones, de experiencias de entretenimiento que sean más inmersivas. Y luego también tienen una amplia biblioteca de contenido que hace que sea una opción muy popular para las campañas de marketing que busquen ofrecer experiencias de realidad virtual inmersivas y también envolventes. Y por último también se ha dejado la de Unity, que ofrece herramientas y recursos para que se puedan desarrollar aplicaciones de tanto realidad aumentada como virtual en diferentes plataformas, como serían dispositivos móviles, consolas o incluso también dispositivos de realidad virtual. Entonces, es conocida por su facilidad de uso, flexibilidad y también para permitir crear contenido interactivo de forma más impresionante. Entonces, una vez ya hemos visto cuáles son las tecnologías que podemos tener disponibles y cuál es nuestro target y objetivos, toca hacer brainstorming del concepto creativo que se alinee con los objetivos de nuestra campaña y público objetivo. Algunos puntos que podemos considerar serían, pues, ver cómo la realidad aumentada o virtual puede mejorar la experiencia de usuario, como serían los ejemplos que hemos visto anteriormente, donde la gente pues, podía probarse ropa o zapatos sin tener que ir a la tienda o incluso poder probar un coche sin tener que tener el coche de forma más específica. Luego también podéis considerar utilizarlo para contar una historia de la marca o incluso mostrar productos y servicios de una forma convincente. También, como veíamos antes, incluso se podría valorar para promocionar algún evento que tenga la marca y que se pueda dar a conocer de una forma más atractiva y memorable. Entonces, una vez desarrollamos ya la idea creativa, tenemos que pasar a crear el contenido de la campaña. Y aquí lo que tenemos que hacer es asegurarnos que creamos una experiencia interactiva, inmersiva y que sea también atractiva y por lo tanto esté involucrando a los usuarios. Entonces, ¿cómo creamos estas experiencias inmersivas? Pues por un lado tenemos la parte de la narrativa. Tenemos que crear una historia o secuencia de eventos que lo que haga es guiar a los usuarios a través de esta experiencia. Entonces tenemos que captar su atención mientras que también estamos transmitiendo el mensaje principal de una forma efectiva. Luego también tenemos la parte de la estética visual. Tenemos que utilizar gráficos y también diseños atractivos, ¿no? Es muy importante que el diseño de estos elementos visuales sea coherente con la identidad de marca y aquí también tener en cuenta que la calidad visual de la campaña va a ser muy importante para que podáis garantizar que la experiencia es suficientemente inmersiva y convincente. Es decir, muy importante que la estética visual sea de suficiente calidad y que se vea correctamente. Entonces también está la parte de la interactividad. Se trata de diseñar interacciones que sean intuitivas y que permitan que se pueda participar de forma activa en esta experiencia de forma fácil. Es que no tenga que ser algo que sea poco comprensible para el usuario de ver cómo tiene que ir reaccionando a la campaña, sino que sea algo muy interactivo y fácil de utilizar. También está la parte del sonido y el audio. Utilizamos efectos de sonido y música para complementar esta experiencia y crear una atmósfera más envolvente puede ser muy positivo, porque de hecho el audio desempeña un papel muy importante en lo que es la inmersión de estas experiencias y puede influir mucho en las emociones de los usuarios a la hora de experimentar en una campaña. No es lo mismo estar escuchando una canción tranquila que nos estará denotando unas emociones de calma que escuchar pues, una canción o unos sonidos más, con más ritmo que nos pueden pues, desarrollar unas emociones diferentes. Entonces, en función del tipo de campaña que estemos enfocando o el mensaje que queramos transmitir, pues puede ser útil utilizar un sonido audio que esté acompañando a este mensaje, a esta historia, para que también podamos hacer esta influencia de las emociones de una forma más efectiva. Podamos apelar más pues, a estas sensaciones de los usuarios. Y luego ya por último, de los puntos que estábamos comentando para crear estas experiencias inmersivas, sería la parte de la usabilidad. Tenemos que priorizar la facilidad del uso y la comodidad del usuario a la hora de diseñar la experiencia, ¿no? Tenemos que asegurarnos que realmente los controles y las interacciones sean muy intuitivos y tener en cuenta factores como, por ejemplo, el tiempo del uso o la ergonomía de los dispositivos. Pues no va a ser lo mismo hacer una campaña que esté pensada para que el usuario, pues, por ejemplo, esté viendo un evento durante una hora entera. Es importante que la ergonomía de los dispositivos esté pues,
pensada para que sea algo cómodo para que el usuario esté aguantando pues, esta hora entera, versus sea, por ejemplo, pues un tiempo de uso más corto donde pues quizá no va a tener que ser algo tan adaptado. Lo que sí que es muy importante aquí es que se tiene que ser creativo. Think out of the box y buscar formas únicas que se puedan utilizar estas tecnologías para estas marcas o empresas y adaptarlas a las necesidades del público objetivo. Bueno, entonces vamos ahora a las consideraciones más técnicas que debemos tener en cuenta. Pues por un lado, tendréis que integrar la campaña con otras estrategias de marketing. Es decir, tenemos que asegurarnos que la campaña esté alineada con la estrategia de marketing en general. Por tanto, tenemos que revisar que refleje la identidad y los valores de marca, por ejemplo, utilizando elementos visuales y narrativos que sean coherentes con esta imagen de marca que se transmite en el resto de canales. Luego también tenemos que ver en qué canales integrarla. Pues tenemos que revisar cuáles son los canales de comunicación que tenemos existentes, por ejemplo, pues el sitio web, redes sociales, correo electrónico o eventos físicos. Y una vez vemos pues, cuáles son los canales de comunicación actuales, tenemos que ver cuáles son los más relevantes y adecuados para hacer nuestra promoción. Es decir, debemos ver que las plataformas que elijamos son adecuadas para distribuir esa experiencia de realidad aumentada o realidad virtual que estemos promocionando. Y luego ya por otro lado también tenemos que tener en cuenta que es importante hacer pruebas para garantizar que la experiencia es de alta calidad y que tiene un funcionamiento fluido y satisfactorio para el usuario. Vale, pasamos ya al punto del lanzamiento de la campaña, ¿no? Una vez tenemos todo listo, pues tenemos que lanzarla a través de los canales de distribución que hayamos elegido y tenemos que promocionar la campaña en los canales de marketing, pues como redes sociales, email marketing o si se tiene presupuesto incluso se puede valorar pues hacer campañas publicitarias o incluso utilizar marketing de influencers para darle más alcance a esta campaña, ¿no? Entonces, básicamente es ver ya de lanzarlo y poder sacarlo al mercado, por así decirlo. Luego ya por último, cuando ya tenemos la campaña lanzada, lo más importante será hacer un seguimiento y control de los resultados. Así podemos ver si el rendimiento de la campaña es el correcto o no. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer unas métricas o KPIs que nos sirvan de referencia para hacer este seguimiento de resultados, ¿no? Aquí os he dejado algunos ejemplos de algunos KPIs que se podrían utilizar. Y una vez pues, habéis marcado cuáles serían los principales, tendremos que analizar los datos que recopilemos de las campañas para que así luego podamos hacer ajustes en base a estos resultados. Entonces, incluso podemos valorar no solo de recopilar como esta información, sino también pedir feedback al propio público, es decir, que nos den su opinión de la experiencia que han tenido de esta campaña para ver áreas de mejora, incluso también explorar si hay otras vías de uso de la campaña, de la plataforma, que todavía no se hayan considerado, ¿no? Es decir, ir recopilando como esta información que veamos tanto en los datos como incluso si podemos, pues pidiendo feedback del público para que así luego podamos ir mejorando lo que viene a ser la campaña y así pues ir optimizando resultados de cara al futuro cuando sigamos utilizando. Entonces, aquí hemos visto ya pues, todos los pasos principales que tendríamos de cómo crear una campaña. Entonces, aunque ya hemos visto algunos ejemplos antes, vamos a ir a ejemplos más específicos para que os podáis terminar de quedar con más ideas de cómo algunas marcas han aplicado el uso de la realidad aumentada, de la realidad virtual en sus estrategias de marketing. Entonces, la primera que os voy a mostrar es la de Onirix. Básicamente lo que hizo es crear un flyer como un mapa interactivo de Barcelona para que todos los asistentes al Mobile World Congress que se dio este 2023 visitaran su stand, lo que pudieron hacer es disfrutar al máximo de la ciudad mientras disfrutaban de una experiencia de realidad aumentada. Entonces, para que tengáis el contexto, Onirix es una empresa que se dedica a crear experiencias de realidad aumentada para otras empresas. Entonces, utilizar este evento para mostrar el tipo de servicio que están utilizando ellos, en este caso era este mapa interactivo para que pudiesen visitar la ciudad, era como una gran forma de promocionar sus servicios y que vieran pues, de qué eran realmente capaces de crear y conseguir, ¿no? Es decir,
si estaban llegando a su target potencial y veían que realmente pues, era algo que les interesaba, pues tal y como lo estaban montando, si la experiencia era buena o no, podían realmente luego considerar contratar los servicios con ellos, ya que veían cuál era realmente la calidad de los servicios que podían ofrecer. Luego también tenemos otro ejemplo. A ver si se me carga. Bueno, la página web para que lo podáis ver. Básicamente aquí lo veis un poco más en específico. Este era el mapa que veían los usuarios cuando escaneaban el QR. Podían hacer clic directamente en lo que vienen a ser los pines de la ciudad y ver, pues, por ejemplo, restaurantes o incluso pues, monumentos, etcétera, que podrían ir visitando. Entonces, podéis ver en su web como toda la información, pues, si tenéis curiosidad de revisar un poco cuál es la estrategia que crearon, buscando esta ciudad de Barcelona, mapa turístico interactivo en web AR. Vale. Y luego tenemos aquí otro ejemplo que sería el de Dream World de Coca-Cola. Aquí lo que tenían que hacer los fans era escanear un código QR en una lata de Coca-Cola para acceder a lo que se llamaba el Coca-Cola Pre-Shots. Desde allí lo que podían hacer era como transportarse a una experiencia musical virtual, que era en 3D, de la mano de un DJ avatar, que estaba pinchando diferentes hits en este mundo 3D, ¿no? Entonces, el entorno iba cambiando un poco en función del ritmo de la música, los fans podían ir jugando a diferentes juegos para ganar premios que estaban inspirados en el Dream World. Y también tenían acceso a más experiencias digitales, como serían, pues, por ejemplo, filtros y fondos de realidad aumentada que estaban inspirados en esta parte del Dream World. Entonces, básicamente, pues, escaneando el QR de las latas, accedías a como todo este mundo de experiencia musical y de realidad aumentada que estaba inspirada básicamente en el evento del Dream World. Otro ejemplo sería uno bastante mítico, que sería el de IKEA Place. A finales de 2017 se lanzó una aplicación para que se pudieran probar, pues, cómo quedaban los productos dentro de tu hogar, mediante un teléfono o tablet. Entonces, ¿cuál era el objetivo principal que tenían? Pues reducir la incertidumbre de los usuarios a la hora de tomar decisiones de compra y aumentar sus ventas. Por lo tanto, en vez de tener como la incertidumbre de cómo quedará este mueble en mi salón, ¿me cabrá, no me cabrá? Pues básicamente al proporcionar esta opción, pues simplemente escaneando lo que viene a ser la habitación, puedes ver rápidamente si es algo que te encaja o no y por lo tanto ya estás quitando esta barrera de incertidumbre y aumentando la posibilidad de generar ventas de forma más rápida en tu web. Y por último, os he querido añadir también un ejemplo que es bastante nuevo, que sería el lanzamiento, que es bastante reciente, seguramente habéis oído hablar de él, que es el lanzamiento del Apple Vision Pro. Básicamente lo lanzaron este 5 de junio de 2023, aunque no estará disponible para comprarlo hasta 2024 o así. Su particularidad es que los usuarios pueden acceder a lo que vienen a ser aplicaciones, ver películas, escribir documentos en un momento virtual. Entonces, es como, a ver si se encuentra la parte, o sea, es como estar directamente que en tu visión tengas como todas las aplicaciones que podrías tener en tu móvil o ordenador. Entonces, ¿esto qué permite? Pues un nuevo horizonte para publicitarse o marketing digital para muchas empresas para que puedan diseñar experiencias de realidad aumentada e interactivas que transformen la forma en la que sus clientes interactúan con sus productos, como serían, pues, aplicaciones o páginas web. Entonces, aquí lo que podemos destacar es que han combinado lo que viene a ser la inteligencia artificial, que como ya sabéis está en auge, con la realidad aumentada. Y así podemos utilizar como una nueva forma de consumo y de creación de contenido que abre como nuevas puertas a las distintas marcas a la hora de, pues, ofrecer sus productos o servicios al mundo. Entonces, llegamos ya a la parte final y como conclusión simplemente pues comentar que la realidad aumentada y la realidad virtual lo que hacen es desbloquear un mundo de experiencias envolventes y personalizadas, que esto lo que nos ayuda es a cautivar a los consumidores, impulsando, pues, su compromiso con la marca. Recordad lo que hemos comentado, que realmente
lo que nos permite es obtener mejores resultados a largo plazo, ¿no? Porque hace que los recuerdos que puedan tener los usuarios de las interacciones que tienen con nuestras campañas pues sean mucho más memorables. Entonces, aplicar este tipo de estrategias en vuestra estrategia de marketing, pues si tenéis la oportunidad puede marcar la diferencia, sobre todo en un mercado altamente competitivo y realmente pues si existe como la posibilidad puede ser algo muy favorable de poder aplicar. Entonces, gracias a todos y si os parece podemos pasar ya a la parte de preguntas. Vale, voy abriendo el chat, a ver si me ubico en las primeras. Vale, creo que la primera pregunta, si no me equivoco, sería consejos, sería la pregunta de Susana, consejos para una empresa de producción y comercialización de arándanos frescos a clientes B2C y B2C y B2B. ¿Pueden ser aplicables? Vale, aquí es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Se trataría de revisar a fondo un poco lo que viene a ser el target, investigar cuáles son un poco las fuentes de información que acostumbran a tener, dónde se acostumbran a mover más. Este tipo de tecnologías son tecnologías que podrían estar utilizando de forma más prominente o no. O sea, realmente, si estás como produciendo y o sea, para la parte de clientes B2C seguramente va a ser como más fácil porque va a ser como un público más amplio y en el B2B va a depender pues un poco de dónde veas que tu target se puede centrar más. Quizá en la parte de eventos que comentábamos antes, si hay como algunos eventos específicos centrados en ese target que se tienen disponible y, como comentábamos también, si hay lo que viene a ser el coste que suponen, pues puede ser algo serio para la empresa, pues se puede valorar de hacer un testeo con este tipo de tecnologías para ver si realmente así pues aumentáis sobre todo la parte de pues awareness, interacción y lo que comentábamos de a largo plazo tener mejores resultados. Vale. Entonces, para el sector industrial es posible aplicar la realidad aumentada para mostrar el proceso de manufactura, específicamente recorrido en líneas de producción. Sí, entonces, bueno, esto es cuestión de investigar con vuestro equipo, pues si tenéis el proceso, para mostrar este proceso de manufactura, si tenéis como las herramientas para poder crear este tipo de tecnología y es algo que realmente luego permite que de forma más interactiva el usuario pueda entender mejor pues cuál es el proceso y esto es algo que os va a ayudar a largo plazo a tener como mayor engagement con vuestro target, podría ser interesante de valorar. Vale, entonces para de julio tenemos la pregunta muy interesante. Vale, perdón, esto no sería una pregunta, sería una documentación. De Marta tenemos, me recuerda cuando salió el juego de Pokémon GO, era realidad aumentada y fue un boom. Sí, totalmente, la verdad es que también era un ejemplo. La verdad es que hay muchísimos ejemplos ya de realidad aumentada que existen en el mercado, que solo os he puesto algunos, porque si no podríamos estar mucho tiempo aquí viendo ejemplos, pero claramente el tema del juego de Pokémon GO también fue como un boom muy importante en el que pues, enganchó a muchísima gente, sobre todo gente que era el target que tenía este tipo de empresa. Vale, entonces, Duber nos pregunta, ¿hay distintas plataformas como la de Onirix? En sus experiencias, ¿cuáles recomendaríais? Esto tenéis que ir investigando un poco en función de las necesidades que tengáis dentro de vuestra empresa, pues ir haciendo como pros y contras que puedan tener cada una de las diferentes plataformas para poder aplicarlos dentro de vuestra empresa. Pues como comentaba antes, por un lado tendréis la parte de los costes, revisar también temas de licencias, si hay algunos temas que os puedan beneficiar o no en función de vuestra empresa. Es cuestión de hacer como investigar cada una de las herramientas, os podéis hacer como listados de pues, pros, contras que puede tener cada una y a partir de aquí analizar. Ten en cuenta también que ahora con todo el boom de inteligencia artificial, pues seguro que conoceréis todo el tema ChatGPT, también podéis aprovechar para intentar hacer testeos de pues, para empezar a hacer como preguntas de pues valoración de distintas herramientas en función de las características que tenga pues, vuestra empresa en específico y pues esto, ¿no? En función de lo que viene a ser
características que tenga vuestra empresa en específico, necesidades en función de objetivos y tal, pues ver cuáles serían las que os puedan ayudar más. Vale, entonces Cristian nos comentaba, ¿cómo se podría nostrar esa tecnología para una empresa? Ay, perdón, se me ha ido la pregunta. ¿Cómo podríamos utilizar esta tecnología para una empresa de servicios tecnología B2B? Pues mira, como comentábamos antes, justo creo que en B2B, sobre todo si tenéis la parte de eventos, podría ser bastante interesante aprovechar esta parte de promocionar los eventos pues, a través de realidad virtual para que pues puedan estar presentes los usuarios incluso sin la necesidad de ir presencialmente a este evento para darlo a conocer. O incluso también un poco lo que comentaban antes, ¿no? Si hay como algún tipo de proceso de cómo funciona vuestro producto o servicio y verlo más en vivo, como por así decirlo, como lo podríamos ver pues, en realidad aumentada virtual, tratar de hacer como algún tipo de demo de cómo estaría funcionando pues, vuestro producto o servicio para que se pueda como demostrar a estos usuarios, que sería como vuestro target, para que vean pues, cómo funciona vuestro producto o servicio. Vale, entonces también teníamos, bueno, Alberto nos comenta, hay apps de inteligencia artificial que permiten desarrollos como el que hemos mostrado de IKEA. La verdad es que la inteligencia artificial, como sabéis, pues está desarrollándose mucho y está evolucionando de forma brutal y ya os digo, también podéis investigar pues, con herramientas de inteligencia artificial cómo pueden ayudaros a incluso pues esto con ChatGPT, por ejemplo, mismo, a que os den ideas también de cómo adaptar este tipo de estrategias a vuestra empresa en específico o vuestro proyecto en concreto. Vale. Rubén nos comenta, consejos para ofertar uso de materiales educativos, juegos, con materiales de apoyo en educación. Vale, entonces aquí lo que viene a ser para ofertar pues, materiales educativos, pues podrías, por ejemplo, un momento, déjame planteármelo un poco para así tener como alguna idea en específico. Yo te diría, vale, primero, pues lo que podrías hacer es ver pues, de la audiencia objetivo que tengas, porque tanto puede ser que estos materiales educativos, por un lado, pueden estar enfocados a lo que viene a ser seguramente a los padres, en específico de los niños, que será seguramente como el target principal que vas a tener, y ver pues, cómo enfocarlos para que lleguen a estos padres y que sepan pues, cómo utilizarlos, ¿no? Pues quizá utilizando algún tipo de QR que se pueda poner pues, en colegios o sitios donde frecuenten más este tipo de target y que pues escaneando el QR puedan ver pues cuáles son los juegos que estás teniendo, ¿no? Y que tengan pues una prueba gratuita de estos juegos para que vean que utilizando pues este tipo de juegos que estáis promocionando pueden ayudarles a mejorar su educación y a aumentar pues, la educación de su hijo. Entonces, ¿existe algún estudio que indique el porcentaje de incremento de ventas? No tengo ahora mismo identificado algún estudio en específico. Seguramente habrá como marcas como la que os he enseñado antes de Onirix, tienen como bastantes casos de éxito también de estos ejemplos que han generado de realidad aumentada con sus clientes. En algunos casos muestran algunas métricas de conversión que se han conseguido, pero sería cuestión de ir investigando en casos específicos cuáles son los porcentajes que se han podido conseguir, pero ahora para darte como un número en específico no lo tendría porque depende bastante también de pues, sector o tipo de uso que se le haya dado. Vale. ¿Es necesario tener un experto en el área para poder hacer el desarrollo de realidad aumentada o existen ayudas de inteligencia artificial u otras plataformas que sean intuitivas para este desarrollo? Entonces, aquí os diría que generalmente sí que se requieren algo de conocimientos técnicos. Quizás si tenéis alguien del equipo más de IT dentro de vuestra empresa, pues investigando un poco cómo funcionan, van a ser capaces ya de poder utilizarlos. Seguramente ya pues podéis intentar probar primero si podéis
a sacar ayudas de inteligencia artificial, pues, por ejemplo, preguntando pues, cómo utilizarlo, pero generalmente sí que se requieren conocimientos más técnicos, sobre todo a la hora de lo que viene a ser desarrollar lo que vienen a ser las campañas. Vale, estos ejemplos, nos dice, estos ejemplos tienen su parte relevante en cuanto a PR e imagen, pero ¿qué resultados obtuvieron este tipo de campañas? Su case study, los KPIs conseguidos, interacciones, total. Vale, esta información específica ahora mismo no la tengo, pero si buscas, mira, en cada caso en específico, por ejemplo, el caso que os comentaba antes de Omnilix mismo, si vais a su web, allí tienen pues, publicados lo que vienen esos casos éxitos y tenéis como la información. Esto no son campañas que yo haya creado, por lo tanto no tengo como los KPIs que consiguieron específicamente. Entonces podéis investigar en internet si de estos casos en concreto aparece información de la que haya encontrado yo, es las que ya os he trasladado, pero no tengo como el case study en concreto. Vale. Vale, bueno, si no llegan más preguntas, si os parece, lo podemos dejar por aquí. Espero que os haya sido de utilidad este webinar y nada, nos despedimos por aquí. Que os vaya bien.